Hola, muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Comienza ya nuestra mesa redonda a mitad de semana, en la que nos estaremos acercando con información a un acontecimiento que tiene lugar hoy en Irán. Estamos hablando de la 16ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados. A Teherán acaba de llegar en las últimas horas la máxima representación cubana, en este caso encabezada por el vicepresidente primero de los Consejos de Estado y de Ministros, José Ramón Machado Ventura. Hay declaraciones suyas también a su arribo a Teherán, y vamos a esto a nivel de información y a nivel de análisis. Estaremos acercándonos al acontecimiento más trascendente hoy en los Estados Unidos, que es la convención republicana, en la cual ha sido formalmente nominado como candidato del Partido Republicano Mitt Romney. Estaremos acercándonos a estos temas con la colaboración de Jorge Hernández Martínez, quien es el director del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre los Estados Unidos, CESEU, de la Universidad de La Habana, y también con Luis René Miranda, quien es profesor y especialista de este propio centro. Hoy en la mesa redonda se celebra el último día de la reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados en la capital iraní de Teherán. Desde este escenario, que costó $2,5 millones, no se hicieron esperar las arengas en favor del tándem presidencial que peleará la Casa Blanca en noviembre próximo. Hoy, en USA de Verdad, lo llevamos hasta una calle que se ha convertido en el hogar de miles de personas que viven en la basura. Y efectivamente tendremos en la última media hora el estreno casi inmediatamente junto con Telesur, lo acaba de estrenar ayer, de este, digamos que documental, una realización que ha hecho la corresponsal de Telesur en Washington, Aurora Samperio, un excelente acercamiento a las entrañas de los Estados Unidos. Ese es, digamos que el complemento del análisis que nos acompañará hoy en lo que ha sido la convención republicana. Pero antes de entrar en la materia de esta mitad de semana, les propongo que vayamos a la noticia del día. Y la noticia del día es realmente bastante dolorosa. El incendio sofocado en una gasolinera de Santiago de Cuba, la rápida y efectiva actuación del Cuerpo de Bomberos y el apoyo de la población de la ciudad de Santiago de Cuba permitieron la pronta extinción de un incendio de grandes proporciones que tuvo lugar en el servicentro ubicado en Trocha y Carretera del Morro. El suceso ocurrió al producirse un choque mecánico de un camión estatal contra una de las bombas de gasolina, provocando el derrame y la rápida expansión del líquido por los alrededores del lugar. Aun cuando los bomberos trataron con urgencia de controlar la situación, especialistas coinciden en que entre un grupo de personas ubicadas cerca del lugar del accidente se provocó una chispa de una moto que incendió el combustible y se extendió el fuego hasta los tanques, originando la explosión. El incendio fue sofocado cuando amenazaba con propagarse debido a la volatilidad del carburante y fueron aislados los salideros y las tuberías de retorno. Las máximas autoridades del partido y el gobierno en el territorio se personaron en el sitio del siniestro para comprobar las labores que allí se realizaban y luego se dirigieron al hospital Juan Bruno Zayas, donde se encuentran hospitalizados 32 accidentados, 14 de ellos con más peligro para la vida. Estos pacientes son atendidos por especialistas calificados para este tipo de lesiones y se dispone de los recursos necesarios para su atención. Los peritos y otros especialistas del Ministerio del Interior trabajan en el esclarecimiento de los hechos que concurrieron en este lamentable accidente. Reitero, en Santiago de Cuba, ayer se ha producido este lamentable, triste accidente al producirse un incendio en la gasolinera santiaguera que está ubicada en Trocha y Carretera del Morro, en el mismo corazón de la ciudad de Santiago de Cuba. Es la noticia triste con que encabezamos hoy nuestra noticia del día, pero decía que hay otras informaciones que tienen que ver con el arribo a Teherán de quien va al frente de la delegación cubana a la 16ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados. José Ramón Machado Ventura ya está en Teherán, hizo declaraciones también sobre la trascendencia de esta cumbre y les propongo ver tal cual lo han visto las televisoras extranjeras. Se celebra el último día de la reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados en la capital iraní de Teherán.
Durante el primer día de las reuniones de los ministros fue aprobado un documento de 701 artículos. En el encuentro, los representantes apoyaron a Siria al condenar la injerencia extranjera y las sanciones unilaterales en el país árabe, dando luz verde a los artículos incluidos en la declaración final de la cumbre sobre Damasco. Hoy los cancilleres pronuncian sus puntos de vista acerca de diferentes temas y así concluirá la reunión ministerial y Teherán se prepara para la cumbre de los jefes de Estado que iniciará con el discurso del líder supremo de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei. El primer vicepresidente de Cuba, José Ramón Machado Ventura, ya está en la capital iraní, Teherán, donde va a asistir a la 16ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados. De significativa ha calificado Ventura a su llegada a Teherán la presidencia rotativa de Irán del Movimiento de Países No Alineados por los próximos 3 años, lo que según Ventura adquiere aún más importancia teniendo en cuenta la delicada situación actual en Oriente Medio. Ventura aún ha ido más allá y ha dicho esperar que el Movimiento de Países No Alineados, aprovechando la presidencia de la República Islámica de Irán, dé pasos importantes y eficaces para resolver los problemas reinantes en la región. Ventura, de igual modo, ha destacado el papel que viene desempeñando Teherán para generar unidad y convergencia entre los estados integrantes del Movimiento de Países No Alineados, así como para reducir la tensión en el Oriente Medio. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha llegado a la capital iraní de Teherán para asistir a la 16ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados. La llegada de la máxima autoridad de las Naciones Unidas a Irán pone de relieve el fracaso de las presiones y solicitudes de los enemigos del país persa para que Ban Ki-moon no participe en ese evento. En ese sentido, ha calificado a Irán como un país poderoso e influyente en la región y ha expresado su deseo de que esta cumbre sea constructiva y útil. Estoy muy contento de haber viajado a Irán para asistir a la 16ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Debo agradecer la hospitalidad de iraníes y espero que esta reunión sea constructiva y útil. Irán desempeña un papel muy importante en la región, especialmente en cuanto al tema sirio. Por lo tanto, quiero reunirme con el presidente y las autoridades del país al respecto. Previamente, Estados Unidos y el régimen de Israel habían instado al secretario general de las Naciones Unidas a que se abstenga de acudir a la reunión del movimiento e incluso habían calificado de un gran error el posible viaje de Ban a Teherán. El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, ha declarado que la cumbre del Movimiento de Países No Alineados en Teherán es de crucial importancia para todos los temas que tienen que ver con la paz, la independencia y la construcción de un mundo multipolar. Es algo histórico que aquí en Teherán, que es una tierra de un pueblo trabajador, de un pueblo que quiere el desarrollo y la paz, se esté dando esta cumbre donde 120 países venimos a ratificar el camino de la independencia y de la unión para construir un nuevo mundo. En otra parte de sus palabras, el titular venezolano ha acogido la propuesta de Irán sobre la formación de un grupo de contacto junto con Venezuela, Irán y Egipto para solventar el caso sirio y ha rechazado cualquier injerencia extranjera en el país árabe. En primer lugar, nosotros seguimos haciendo un llamado a que cese el intervencionismo de las potencias occidentales en contra de la tranquilidad, de la paz y de la independencia del pueblo sirio. Bueno, estos son los acontecimientos, seguiremos en detalle, debe ocurrir hacia el fin de semana la cumbre de los jefes de Estado y Gobierno de esta cumbre no alineados que como muchos analistas han acertado, se trata de una importante cumbre, no solo por ser del movimiento no alineado, sino por el momento que está viviendo la región, tal como decía Machado Ventura, debe servir este foro para ayudar a encontrar salidas a los conflictos de la región, particularmente la situación que vive Siria y como se veía, se está proponiendo por parte del propio Irán la creación de un grupo de trabajo que podría trabajar en este sentido. Desde la óptica de los países no alineados seguramente se encontrarán mejores caminos que desde aquellos que han tratado de manipular toda la situación en las últimas semanas y meses. Son las noticias del día, damos ya comienzo a nuestra mesa redonda de hoy. Este jueves 30 de agosto en la Mesa Redonda, elecciones en Cuba, con la participación de juristas, representantes de la Comisión Electoral Nacional, el Registro Electoral, las organizaciones de masas y el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Cada
Características de las elecciones en Cuba, normas, reglamentos, ley electoral, requisitos, diferencias y similitudes con otros procesos, el registro de electores, la votación, el escrutinio, deberes y derechos. Usted puede incorporar sus comentarios y preguntas llamando a nuestro teléfono 646-5900 de 9 de la mañana a 5 de la tarde o escribiendo al correo electrónico mesarredonda@ene.cu o al sitio web www.mesarredonda.cubadebate.cu. Acompáñenos. Y entrando ya en materia de nuestro tema principal de la mesa de hoy, que vamos a hablar sobre la Convención Republicana. Esta convención debió realizarse el lunes en Tampa, se pasó para el martes el inicio de la convención que corre a lo largo de la semana a causa de la posible llegada de la tormenta tropical Isaac, que entró a los Estados Unidos ya con categoría de huracán y acaba de perderla. Según este cable ahora mismo de Notimex fechado en Washington, dice que el lento avance de la que ya es una tormenta tropical Isaac, que perdió su categoría de huracán, podría provocar que en las próximas horas se produzcan mayores inundaciones en Luisiana, según advirtieron autoridades federales hoy. El Centro Nacional de Huracanes anticipó que Isaac continuará afectando ese estado y zonas de las costas del Mississippi durante las próximas 24 horas en camino hacia Arkansas. Para algunas localidades que están en la ruta de este sistema, el impacto climático no ha empezado aún y hay que recordar que otras zonas en el norte de Luisiana y Arkansas podrían experimentar inundaciones serias, indicó el director de este centro, Rick Knapp. En una teleconferencia de prensa, Knapp explicó que el lento avance de Isaac, que se mueve a 9,5 kilómetros por hora, ha provocado un impacto más severo y más amplio de lo esperado. Aclaró que la categoría de Isaac como huracán de categoría 1 o como tormenta tropical solo refleja la fuerza de los vientos y no los daños provocados por el agua. El funcionario apuntó que los pronósticos de marejada de 2 a 4 metros de altura, las inundaciones en Mississippi y Luisiana y las precipitaciones de hasta 20 pulgadas en algunas zonas se mantienen sin cambios, y el centro de la tormenta avanza hacia el este de la ciudad de New Orleans, por lo que para esta y otras localidades en la costa de Luisiana y Mississippi, los vientos y las lluvias están apenas a mitad de su desarrollo. Estimó que podría ser hasta la mañana del jueves cuando los vientos podrían ser de otro carácter. Bueno, dice, existen ya muchas zonas bajo el agua en Luisiana, algunas en las peores condiciones se registran hasta hoy. Y esto ha sido realmente impactante en los Estados Unidos porque justamente hoy, 29 de agosto, se están cumpliendo 7 años del desastre causado en esa región de los Estados Unidos por la llegada del huracán Katrina. Les propongo dar inicio al tema actualizándonos en relación con lo que ha pasado en las últimas horas con la llegada de Isaac a territorio norteamericano. La furia de Isaac se siente en Estados Unidos. A su paso por Luisiana, un dique fue desbordado y casi medio millón de personas se encuentran sin electricidad. El huracán de categoría 1 ha generado fuertes lluvias. Al tocar tierra por Luisiana ha dejado varias casas destrozadas. Miles de personas han huido de la ciudad estadounidense de Nueva Orleans a medida que el fenómeno meteorológico se aproxima con fuerza. Estos hechos ocurren a pocas horas del 7º aniversario del arribo del huracán Katrina, el cual causó estragos en Nueva Orleans y otros puntos de Estados Unidos en el año 2005. Y es que para los estadounidenses el lunes 29 de agosto de 2005 pasó a la historia como una fecha imborrable. Fue el día en que el huracán Katrina azotó al pueblo de los Estados Unidos. Luego de formarse en las Bahamas, tocar tierra en la costa de la Florida y transitar por el Golfo de México, Katrina tocó tierra por segunda vez aquel fatídico 29 de agosto de 2005. Con vientos sobre los 240 kilómetros por hora, el mayor huracán del siglo XXI arrasó con la ciudad de Nueva Orleans para luego entrar en Mississippi, donde también produjo gran devastación. En Nueva Orleans estuvo la comunidad más afectada. 48 horas antes de la llegada de Katrina, la mayoría de los 600.000 habitantes evacuaron la ciudad exhortados por las autoridades. Las lluvias inclementes y vientos devastadores acabaron con todo a su paso.
Debido a la intensidad de la lluvia, las aguas invadieron las zonas céntricas de la ciudad, generando el colapso de los diques de contención y sistema de bombeo de protección del lago Portstrand, que protegen la urbe situada por debajo del nivel del mar. Nueva Orleans quedó aislada e inundada en un 80% y sin suministro eléctrico. El número de muertos confirmados es de 1.836, de los cuales 1.090 se registraron en el estado de Luisiana. Se estima que Katrina causó daños materiales alrededor de los $100.000 millones, con lo que se convirtió en el huracán más costoso de la historia de Estados Unidos. Con su maravillosa ironía, David Brooke, corresponsal de la jornada en los Estados Unidos, decía que la convención republicana sería un show de 4 días de business democrático y decía que todo estaba matemáticamente calculado porque es producido por especialistas de shows mediáticos de Hollywood y de Broadway, nada menos. Dice, no obstante, no se esperan nunca sorpresas, no obstante hubo una y el aguafiesta fue Isaac. Pero yo les propongo, antes de entrar al análisis con nuestros invitados de hoy, que veamos el reporte directamente desde la convención que hizo nuestra colega de Telesur, Aisa García. La Convención Nacional Republicana arrancó por fin. A causa del huracán Isaac, fue retrasada la fiesta más esperada por los republicanos, un espectáculo producido por profesionales del mundo del entretenimiento, que en su primero de 3 días duró casi 10 horas. Y desde este escenario, que costó $2,5 millones, no se hicieron esperar las arengas en favor del tándem presidencial que peleará la Casa Blanca en noviembre próximo. Tenemos un mensaje para todos los americanos. Elijan a Mitt Romney y a Paul Ryan, porque ellos harán que este país trabaje bien de nuevo. Tras maratónicos discursos y el conteo de votos por estados, el exgobernador de Massachusetts aseguró la candidatura que buscó por años. Cuando llegó su turno, Ann Romney se enfocó en mostrar a su esposo como el hombre que entiende al estadounidense común y como el líder que puede cambiar el rumbo del país. Pueden confiar en Mitt. Él ama a América. Nos va a llevar a un mejor lugar, igual como me llevaba seguro después de este baile donde nos conocimos. Denme la oportunidad. Algunos de sus ex contendientes también respaldaron a la fórmula republicana. Bajando los impuestos y reformando los programas sociales, Mitt Romney y Paul Ryan se han dedicado a restaurar un hogar donde padres y madres casados son los pilares de una comunidad fuerte, criando buenos ciudadanos. Aquí, en esta convención, el multimillonario Romney amasa la oportunidad de aparecer como la mejor opción para sacar a Estados Unidos del atolladero económico en que se encuentra entrampado desde 2008. Bueno, y cuando no hay nada que decir, hay que hacer show, ¿no? Vamos a explicar un poquito, Jorge, qué cosa es la convención y por qué dice David Brooke que no se podían esperar sorpresas, ni siquiera noticias, porque había un solo candidato a ser oficializado, ¿no? Sí, esta es una convención que tiene sus particularidades y que de alguna manera se ha visto limitada en su impacto a través de los medios y de la resonancia política general, por lo que se apuntaba la coincidencia con el paso de Isaac por la bahía de Tampa, justo la ciudad donde tenía lugar la misma, y esto acaparó no poca atención, como era de esperar. Las convenciones partidistas, hay que señalar tal vez en primer lugar, son un momento muy importante del proceso electoral. Hemos venido siguiendo esto durante toda la primera mitad del año. Es un foro que de algún modo resume todo ese proceso conocido como las elecciones primarias, que tuvieron entre sus funciones la selección de los delegados de los partidos que asisten precisamente ahora a las convenciones. Estamos hablando en este caso de la convención del Partido Republicano. Este es un evento que pudiera decirse que antes de la elección en sí misma como tal, en el mes de noviembre, de los comicios presidenciales, es el evento más importante, un evento que tiene, pudiera decirse también, dos funciones básicas. Por un lado, la nominación del candidato presidencial y de la vicepresidencia, que es una propuesta, una designación del presidente
del candidato a la presidencia, y por otra parte tienen la tarea también de formular la declaración de principios del partido, es decir, aprobar formalmente la plataforma que había sido divulgada inclusive con alguna anterioridad. En este caso, como tú estás señalando, hay una característica que es que, como se pudiera decir, es una bola cantada previamente. El candidato era Romney. En otros contextos hemos tenido todo un abanico de propuestas de precandidatos, y en este caso ya la bola, repetimos la idea, estaba cantada, e inclusive se había divulgado también ya quién era el que iba a integrar el ticket republicano, en este caso la propuesta de Paul Ryan acompañando. Es una actividad, pudiera decirse, que se destaca sobre todo por ser una buena muestra de las contradicciones que están conmoviendo por dentro al Partido Republicano y de cierto modo también a todo el espectro político de los Estados Unidos. La convención expresa un esfuerzo por buscar concertación, por crear alianza, por buscar consenso, habida cuenta de que la figura de Romney era percibida a nivel social, en sentido global, como una figura con vulnerabilidades para el liderazgo presidencial. Se le calificaba como una suerte de Obama blanco, como un hombre que tenía credenciales liberales por su pasado como gobernador del estado de Massachusetts, un estado muy liberal, como saben la teleaudiencia, y Romney era una especie de vanguardia dentro de ese bando. Es decir, que dentro de los republicanos es de los menos malos, de los más suaves. Por lo menos de los menos ortodoxos de la derecha norteamericana. Sí, no es un conservador estridente. Por eso se buscó a Paul Ryan. Sí, Luis René gusta de decir que tenía que hacer gala de esa condición de republicano, afirmando yo soy republicano y yo soy conservador, y como si fuera obvio que era una especie de... Decía Luis René mientras preparamos esto hoy en la mesa, de que es habitual que Mitt Romney lo diga, así como que no, ni él mismo se lo crea. Tiene como una obsesión de eso, pareciera que es un afán por buscar credibilidad consigo mismo, con su mundo interno primero, y también a nivel social. Cuestionado por eso. Justamente. Los otros candidatos, por un lado, lo acusaban de ser un individuo con un perfil demasiado liberal por su propia demasiado light para ser demasiado. Incluso está el llamado Ronnie Kerr, que fue un precedente en alguna medida de lo que después fue ahora se identifica simbólicamente como el Obamacare, la propuesta de Obama, que él aprobó y aplicó siendo gobernador de Massachusetts. En materia de salud. Eso se le cargaba en la mochila a Romney, era como un antecedente, como estaba explicando Luis René, de la reforma sanitaria a un nivel más localizado en el estado que dirigía como gobernador. Y como tú decías, Arlene, la nominación de Paul Ryan como vicepresidente tiene una finalidad, servir de paliativo a esa debilidad, que es el elemento que permite a nivel simbólico endurecer la candidatura, el ticket republicano de cara a la presidencia, y buscar otros nichos dentro de la amplitud que tiene la base social del Partido Republicano, porque evidentemente había muchos sectores dentro del partido que estaban insatisfechos. Cuando decíamos que las contradicciones eran casi que lo fundamental, y la búsqueda, este esfuerzo por buscar cohesión, concertación, una suerte de consenso dentro de las filas del partido, lo que está expresando la diversidad de orientaciones o tendencias. Esto hemos hablado en otro momento. Están esos sectores de un conservadurismo tradicional que se asocian a la formación de la nación y a toda la historia del siglo XIX y del siglo XX. Están esos sectores muy beligerantes que se denominan como nueva derecha, la llamada derecha cristiano, religiosa, también una derecha más realista, con una orientación más hacia afuera de los Estados Unidos, más internacional, más dispuesta a hacer concesiones. Y de algún modo, con esta variante o con esta propuesta de solución, lo que se trata es de buscar asideros en los distintos bandos para tratar de que sea una propuesta armoniosa y que tenga un buen nivel de respaldo a la hora de votar. De todas maneras, se advierte una sequía de candidatura, y no desde ahora, ¿no? Sí. Tanto demoró bastante, y Romney se quedó bastante sola en largo tiempo, no tuvo contendientes dentro de su partido. Eso es parte de la característica que tiene no solamente el Partido Republicano, es una característica que tiene todo el espectro político ideológico de la sociedad norteamericana. Por eso se dice, con razón pensamos,
que si algo caracterizara el proceso electoral que va a concluir en noviembre es la incertidumbre, la ciudadanía desconcertada, incrédula ante los políticos tradicionales, expresiva de una crisis de confianza, de una crisis de credibilidad, de un fenómeno de desencanto, y lo que está ocurriendo de cierto modo en las filas del Partido Demócrata pues es algo como esto. Hay pobreza, yo creo que la palabra retrata esto bien, hay empobrecimiento. Desde un punto de vista cultural se pudiera agregar, en el sentido de la cultura política de la sociedad estadounidense, y ese fenómeno de desencanto con los candidatos, el hecho de que la oferta desde el punto de vista partidista cada vez se acerca más desde el ángulo ideológico, es expresión de esto. Y es expresión, yo creo que puede verse con cierto pesimismo, con un grado de realismo, de que la sociedad estadounidense no tiene demasiadas opciones si de lo que se trata es de mantener el capitalismo como sistema. Claro, el fin de semana, gracias a Arte 7, vimos una película... excelente película. Excelente, además la actuación de Julianne Moore, que se parecía más a Sarah Palin que ella misma. Y nos dio también la envergadura, es decir, la farsa que hay, se construyen personajes que no existen realmente, es decir, se trató de hacer una persona que al final cuando sale la persona a la luz termina siendo el fracaso. Pero, y qué bueno que lo menciona, porque ahí también podemos encontrar una arista para analizar lo que está ocurriendo en estos días en la Convención Republicana, porque si recordamos, el intento por tener a Sarah Palin, una mujer joven que pudiera dirigirse a otros sectores de la sociedad norteamericana y ser un paliativo o un complemento a la figura tan conservadora de John McCain. Él mismo decía que era como un continuador de George Bush, era como un tercer gobierno, se decía por la prensa, de Bush, pero con McCain. Y sin embargo, esta mujer, la película lo expresa muy bien, llegó a interiorizar tanto el papel que tenía, que se lo creyó y se convirtió en un elemento de lo que al inicio era una concertación, de una gran polarización, y creó todo un conflicto. Hasta qué punto no pudiera pasar algo de nuevo, eso estaría por verse. Podría pasar con... Yo creo definitivamente que el problema de esta convención en particular que se estaba analizando es precisamente una expresión de la división que existe dentro del propio Partido Republicano, luego de haber sido bien derrotado en las elecciones presidenciales del 2008, y se ve la necesidad de buscar, ya con el influjo de este grupo del Tea Party, que es bien radical, como sabemos, una redefinición de su línea política que a la vez que satisfaga a esos sectores de la derecha, que explicaba Jorge, también pueda captar el medio de la sociedad norteamericana, los sectores intermedios de la sociedad norteamericana, que se sabe que son necesarios para ganar cualquier elección. Ese es casi que una misión casi imposible por su propia definición. Para complacer a los sectores conservadores hay que tomar determinadas decisiones que van en contra del momento por que atraviesa la sociedad norteamericana. Entonces, lo elige a Romney, como lo interpretamos, precisamente por ser el que tiene una posición, vamos a decir, más intermedia, y al mismo tiempo entonces no logra resolver el apoyo y ser confiable para los sectores de derecha. Y entonces la convención expresa eso. Claro, ahora la convención también expresa un discurso vacío. Yo no he leído otra cosa y no digo, quizás algunos dirán, bueno, era la versión de Telesur, que es una televisora con una óptica crítica respecto a los Estados Unidos, pero yo confieso que en ninguno de los reportes que he visto más allá de concentrarse en criticar todo lo que ha hecho Obama, es decir, en la crítica a Obama, no con un programa real y en discursos tipo películas de Hollywood de la esposa, por ejemplo, diciendo, confíen en este hombre que me llevó a mí a un baile. Bueno, resultaba casi ridículo lo que estaba El hijo también ha servido como un transmisor de cara a la base latina y a los inmigrantes. Sí, hay falta de contenido, sin duda alguna. Y recordar que esto es una intermediación en la actualidad cada vez más mediática para tratar de llevar los mensajes que convenzan a ese electorado sobre los estados que son pendulares, que no están dentro de ese juego y dentro de los llamados estados pendulares que hemos ido aprendiendo gracias a ustedes, que son aquellos que todavía tienen ciertos grados de indefinición. Uno de esos es la Florida. La Florida fue, en este caso Tampa, fue escogida como sede de la convención por ser un estado pendular.
¿Qué son los avales de la Florida para haber ganado la sede de la convención? Sí, del mismo es parte, yo diría que es parte de las bases de funcionamiento del sistema político norteamericano, el reflejo del momento en que vive la sociedad norteamericana actual, y de hecho, sin duda por eso, dado que la elección, como se sabe, el voto directo no es el que logra ganar la presidencia. Fíjate, no se sabe tanto. Mucha gente cree, por ejemplo, aquí en Cuba, que por Obama se vota directamente en las urnas. Hay que explicar el voto indirecto. De ningún modo, incluso la elección del precandidato tampoco es una votación directa de todos los electores republicanos, sino que precisamente la convención son los representantes de un grupo. No, de los estados que asumen ese voto. Y del mismo modo, los votos electorales que coinciden con los números de representantes del Congreso son los que, en definitiva, cuando se gana la mayoría en un estado, digamos por caso, el ejemplo de la Florida, esos votos electorales, que es la división de los representantes que tiene el Congreso norteamericano, se dividen de acuerdo a la población de ese estado. En este caso, como la población de la Florida ha crecido, es un estado que, además de ser pendular, que quiere decir que no está decidido ya de por sí, tiene 29 votos electorales. Que es decisivo a la hora de elegir. Se considera, los analistas políticos, considerando todas estas características más estables, de que hay toda una serie de estados que ya están fuertemente definidos, que no van a decidirse contrario. Por ejemplo, se sabe que Texas va a ser un estado que van a ganar los republicanos. Históricamente. Y no en estas condiciones concretas, porque por supuesto se producen en periodos más largos cambios de estados que van moviéndose, y en las elecciones, en la última elección presidencial del 2008, esto también se expresó, pero que se van de la media. Pero y por ejemplo California es un estado demócrata. Es un estado que es demócrata. Entonces la Florida no tiene esa característica, tiene muchos votos electorales, como acabo de decir, y los analistas consideran que para lograr el número de votos electorales, para poder ganar, en el caso de los republicanos, es casi imposible ganar las elecciones si no ganan la Florida. Por lo tanto, es una decisión semejante a la que se hace cuando el candidato del partido que está en la oposición, en este caso los republicanos, elige al vicepresidente, está pensando en qué complementos le otorga ese presidente de lo que aparentemente para ganar los votos que necesita le falta al candidato presidencial. Correcto. Y entonces, igual, en el caso de la elección, pues en este caso, se eligió evidentemente la Florida por estas características, y porque puede ser el espacio donde se decida las elecciones desde esta perspectiva. Igual el voto cubano tendría que ver, porque lo menciona incluso el documental que veremos luego al final de la mesa, como todo el que se acerca a la Florida suele marcar el voto de origen cubano. Esto según la mayoría de los analistas, aunque hay opiniones contrapuestas, consideran que esto ya no es realmente así. Tiene realidad, tiene sin duda estos grupos están ahí. Sin embargo, en las últimas elecciones, los condados donde se concentra la población de cubano-americanos no fueron ganados por los republicanos. Por lo tanto, es cuestionable esa relación. La relación de la política de los cubano-americanos corre más por la vía de los comités de acción política de los cubanos, la circularidad del dinero, presionando sobre esto. Y no cabe duda que si aisláramos el voto cubano, tendría un mayor aporte a los republicanos que a los demócratas, pero la población, la tendencia que ha venido ocurriendo en los últimos años, un incremento de la población latina, no cubana, con respecto. Por lo tanto, ha cambiado la configuración de todo esto. Y ya no se puede decir eso. Y no es tan mecánico. Son otros los elementos que tienen que ver con la elección ahí, que puede tener que ver con los jubilados, viejos jubilados de otras áreas, que históricamente han sido, por ejemplo, más liberales, y que se establecen ahí, y eso puede cambiar el escenario. Por eso no se puede decir quién puede ganar
la Florida. Sigue siendo pendular. Pero es muy importante. Yo te propongo de todas maneras incorporar un tercer panelista a nuestra mesa a través de la vía telefónica. Vamos hasta la ciudad de Miami y allí el contacto de Irma Shelton a través del teléfono es con el periodista cubano Max Lesnick. Sí, ya tenemos en la línea telefónica a Max Lesnick, director de Radio Miami, también dirigente de Alianza Martiana. Max, arrancó la Convención Nacional Republicana en medio de un ambiente donde los propios estadounidenses no quieren saber de las promesas de sus líderes. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Realmente la política norteamericana se está tornando en algo de apatía una tras otra. Yo no sé cómo será la convención demócrata, pero lo cierto es que la republicana pues ha sido pactada en la prensa por el avance Isaac. De todas formas, un espectáculo colorido, como siempre, y esto ya lo relató José Martí en el siglo XIX, de cómo eran las convenciones norteamericanas, pictos, aplausos, pero en definitiva siempre es más de lo mismo. La característica de la Convención Republicana, y lo importante y lo trascendente en el orden político, es que el Partido Republicano, salir de su tradicional posición de derecha, ha girado dramáticamente a la extrema derecha, y el señor Romney, que sus antecedentes no son de ser un ultraconservador, realmente los aliados que tiene en esta campaña es el llamado Tea Party. Y por supuesto, la alianza en la Florida es con lo que llamaríamos la más recalcitrante posición extremista del grupo cubanoamericano, en este caso Díaz Balar y Ana Ross y el impresentable David Rivera, a lo que se suma ahora el senador Marco Rubio. Y realmente, desde el punto de vista de los intereses fundamentales del pueblo americano, cada día hay más diferencia entre los partidos, tanto uno como el otro, y el pueblo americano, aunque por supuesto, si analizamos el programa y la plataforma del Partido Republicano, si es que ganara la presidencia, lo que se augura es un desastre catastrófico, porque en su programa hay una intención anti-inmigrante. Se habla que de construir un muro que separe a México de los Estados Unidos. Es una campaña sorda contra el seguro social, que es el colchón, digamos, de tipo social que mata los posibles extremismos radicales de la izquierda. Y en definitiva, yo creo que la Constitución es una escritura que frente a la del candidato demócrata va a dejar mucho que desear, aún en aquellos que todavía están dentro del sistema. Y en el caso específico del sur de la Florida y Miami en particular, que es un punto neurálgico en el proceso electoral, por cuanto es uno de los estados que se considera clave para la victoria de un otro partido. Aquí la incidencia de la corrupción política es muy grande. El escándalo de las llamadas boletas ausentes, que tiene el antecedente de aquellas elecciones en que fue electo George Bush, que por supuesto se ganó con unos supuestos, entre comillas, 500 votos después de suspenderse el conteo, donde se ve que evidentemente hubo sus trampas, y eso es posible que de alguna manera pudiera repetirse en el escenario de la elección presidencial. Ahorita mencionabas al senador Marcos Rubio, quien fue abucheado por la delegación floridana a la convención. ¿Qué conoces sobre este asunto, Max? Bueno, el incidente es uno de los tantos que suceden en la campaña electoral de los Estados Unidos. El senador Marcos Rubio se presentó ante la delegación de la Florida y hubo personas que estaban allí presentes que lo abucharon, pero en definitiva eso es un incidente que no es tan grave como lo que pudiera ocurrir el día de las elecciones, donde yo creo que el pueblo americano, si sale a votar masivamente, barrerá con los republicanos, porque representan desde el punto de vista de los intereses del juego político americano lo peor de los dos. Yo siempre he dicho, caramba, ¿cuál es la situación del americano promedio, que tiene que salvar sus intereses de alguna manera para que el país no vaya al desastre? Y digo yo, bueno, yo creo y me inclino a pensar
que los americanos votarán por Obama, aunque sea tapándose la nariz. Muchísimas gracias, Max. Le agradecemos esta colaboración que ha hecho en la tarde de hoy para nuestra mesa redonda. Que pase buenas noches. Las gracias a Irma Shelton y también a Masle Smith. Y Masle Smith recordaba las crónicas norteamericanas de José Martí, que también nos dibujó las entrañas del monstruo. Lo más cercano que he visto en televisión a esto es este excelente reportaje preparado por Aurora Samperio, la jefa de la corresponsalía de Telesur en Washington. USA de verdad, que veremos hacia el final de la mesa, pero yo me he permitido adelantarles un segmento bien breve para introducir el próximo tema en nuestro análisis, el peso del tema migratorio en estas elecciones. ¿Tú crees que ha habido falta de compromiso de parte de la administración del presidente Obama con la comunidad latina en impulsar este tema de reforma migratoria y que eso se va a ver reflejado en las urnas el próximo noviembre? Yo creo que estos factores tendrán un impacto en las elecciones de noviembre porque el presidente Obama ha perdido la confianza de muchas personas en la comunidad de inmigrantes. Durante su campaña anterior dijo que aprobaría la reforma migratoria y hasta la fecha no hemos visto resultados. Sin embargo, el sistema bipartito que tenemos en Estados Unidos nos deja sin opciones. Creo que el Partido Republicano y la plataforma de Romney es aún peor que lo que nos ofrece Obama. Es importante darnos cuenta que si bien el presidente Obama ha hecho mal y debemos hacerlo responsable por dichas acciones, también darnos cuenta que las otras opciones no son las mejores. Florida y Virginia son considerados como unos estados swing states, estados claves que pueden decidir quién va a ser el próximo presidente del país, pero también hay 2 estados también que se suman a estas condiciones y tienen un alto porcentaje de población latina que puede también realizar este impacto en quién va a dirigir la Casa Blanca. ¿Cómo podemos analizar eso? Creo que vamos a ver un juego de tira y afloje entre la gente cuyo voto estará basado en una reforma migratoria y aquellas personas que están votando en base a la situación económica. Pero la comunidad latina, como toda comunidad en Estados Unidos, es muy diversa. Cuenta con gente que proviene de distintos países y que tienen diferentes costumbres. Creo que será muy interesante ver cómo, dependiendo del estado y los porcentajes de nacionalidades que dichos estados tienen, se ven reflejadas las tendencias del voto. En la Florida hay un gran porcentaje de cubanos que acudirán a las urnas y en Virginia vemos que gran parte de la población de inmigrantes son de El Salvador. Creo que la presencia de los electores tendrá un impacto en cada estado. Las más recientes estadísticas del Ministerio de Trabajo estadounidense reflejan que el porcentaje de desempleo entre la comunidad latina es un 11% y a nivel nacional es un 8,2%. ¿Crees que el tema de trabajos, economía también va a influenciar en la comunidad latina al momento de ejercer su voto? Absolutamente. Creo que la economía será el motivante para la población de electores. Este es uno de los temas más importantes para gran parte de la población. En este sentido, la población tendrá que decidir por sí misma a cuál de los 2 candidatos apoya por lo que ofrecen en el tema de empleos. Bueno, yo creo que ella ha puesto sobre el tapete los 2 temas claves, ¿no? De ahí el empeño en tocar a la población. Inicio con Jorge el tema de los inmigrantes. Bueno, quedaba muy claro, fue muy interesante la reflexión que escuchábamos y veíamos ahí. Desde que la presencia de los latinos tiene un impacto político en los procesos electorales en los Estados Unidos, en la medida en que mayoritariamente desde el punto de vista clasista es un sector trabajador. Desde luego hay latinos que pueden ser millonarios, pero desde un punto de vista general, desde la década de 1930, cuando estaba la Gran Depresión, las acciones que llevaron al presidente Roosevelt a mover aquello que se llamó el Nuevo Trato, el New Deal, etcétera, tenía entre los soportes, entre las bases sociales y soportes electorales, a las mujeres, a los jóvenes, al movimiento negro, al estudiantado, al Partido Demócrata como el corazón, ¿no? El protector. Y los hispanos, los latinos eran parte de eso. Eso se ha mantenido de manera simbólica a través del tiempo, pero también es cierto que cuando los presidentes republicanos se han establecido en la Casa Blanca, han contado con el respaldo, lo que dicen las estadísticas, dentro de su base como una tercera parte de latinos. Entonces esto es importante y desde luego la situación a la que ha llevado Obama
a ese grupo social tiene que ver con todo esto. El propio Obama, después de una política que ha sido bastante antipopular dentro de los latinos, recordemos que una cosa fue el Obama de la campaña del 2008, que se ganó a los jóvenes, a la clase media y a los inmigrantes, y prometió, entre otras cosas, que bueno que lo recuerdas, una reforma migratoria integral. Esa no ha echado a andar. Se caminó en la reforma sanitaria, en la reforma financiera, pero esto sigue siendo pendiente. A contrapelo de la promesa, ¿qué ocurrió en el estado de Arizona? ¿Qué ocurrió en el estado de Alabama? Leyes profundamente racistas que favorecieron este clima de intolerancia, ese espíritu anti-inmigrante. Y hay un dato que es espeluznante, se ha mencionado muchas veces en estos espacios de la mesa acá, que si se compara con los 8 años de gobierno de George W. Bush, uno de los presidentes más republicanos, intolerantes, promotores de la discriminación racial y promotores del clima antiinmigrante, con Obama, antes de concluir el tercer año, se habían deportado más inmigrantes, sobre todo mexicanos, de origen mexicano, ilegales, indocumentados, que con Bush. Por eso es que en estos últimos meses Obama trata de cortejar de nuevo a los hispanos, tratando de recuperar el tiempo perdido, mostrando flexibilidad con los ilegales, oportunidades el de tema trabajo. De los estudiantes, ¿sí? Que fue la única medida en la concreta, ¿no? Sí, lo demás fue más bien retórica, pero le dedicó una atención a flexibilizar medidas, a ser más tolerantes, hacerse que el gobierno hiciera la vista gorda, se pudiera decir. Y lo que está tratando de hacer Romney al palpar esta realidad que no puede desconocer es tratar de ofrecer un mejor rostro. De acercar la sardina a su sartén, sí. Antes de entrar con Luis René en el aspecto económico, que como decía esta entrevistada de Aurora, es el otro tema clave. Sí, ahí ¿sí? Tú decías que estaban los dos temas. El tema que más afecta a los hispanos como parte del tejido social es justamente el económico, porque hay una gran masa que son de procedencia obrera y sectores de servicio, y tienen esto en sus espaldas. Y como dicen entonces las estadísticas, el hispano tiende a votar de acuerdo a su pertenencia socioeconómica y en ese sentido vota como demócrata. Pero es muy interesante el hecho de que el hijo de Obama está haciendo campaña. El hijo de Romney. El hijo, perdón, claro, de Romney. Craig Romney está hablando en español, sí. Está diciendo: mi padre es el que puede revivir el sueño americano, debes conocer su discurso, y es algo que está teniendo un efecto ahí muy importante, y no casualmente la plataforma republicana que está siendo aprobada en esta convención habla de fuertes posiciones anti-inmigrantes. Eso le tiene que preocupar a las personas como esa entrevistada que está ahí, porque entre las cosas que se están proponiendo, por un lado es el fortalecimiento de los controles migratorios, por otro lado está propiciándose las demás deportaciones, y por otra parte lo que se está planteando es que se termine de construir el muro fronterizo con México. Entonces hay razones para estar erizados, pudiéramos decir. Yo propongo, antes de pasar a Luis René con el énfasis en lo económico, ver, porque si bien esta convención ha puesto el énfasis en la economía y todo el discurso se centra, nosotros vamos a resolver el problema, partiendo del mito aquel de que un desempleo por encima del 7% lleva a la pérdida del presidente, como pasó con Jimmy Carter, pero parece que no se debe cumplir esta vez, bueno, al menos dicen algunos analistas. Basado en eso, pues están diciendo quien va a darle el empleo a Norteamérica va a ser Mitt Romney. Vamos a ver el rechazo que recibió Mitt Romney en los últimos días. Tiempo atrás, agencias revelaban que más de 40 millones de estadounidenses eran víctimas de pobreza extrema. Tal argumento parecía imposible en aquel entonces, pero hoy la realidad es innegable. Bienvenidos a Romneyville, Tampa. Él no representa nadie del 99%, él representa el 1%. Tara Colón fundó esta comunidad de indignados. Para bautizar el espacio, consideró a Mitt Romney, candidato presidencial republicano y quien insiste en ser de clase media, aunque todo el mundo piense lo contrario. ¿Cómo tú estás representando a la gente que están perdiendo todo, que están en deuda, que no tienen trabajo? Todas las compañías que sí realmente las empresas y los bancos que tú representas están quitando los trabajos de ellos cada día más. Hay pueblos enteros donde la industria se levanta y se va. Y así, mientras estos ciudadanos intentan construir el futuro, la esfera mediática política del país persiste en su fascinación con el ala republicana ultraconservadora que Mitt Romney pretende instituir como plan de gobierno. ¿Cómo puede decir? ¿Cómo nos quieres demonizar? Usted, ese demonio.
Tomás se sumó al movimiento de Ocupa Wall Street desde el comienzo. Un año después de vivir en la intemperie y enfrentado al sistema, este joven sigue convencido de que solo un movimiento social puede marcar la diferencia. El movimiento de Occupy ha pasado por un año entero y desde el principio que empezó me gusta todo lo que han hecho, las cosas que piensan. ¿Has visto las cosas que escriben en el suelo? Son cosas que yo creo también, en el izquierdismo y todo eso. Buena parte de la presión social que se ejerce ante las autoridades para poder ver cambios urgentes en el país parte del movimiento de los indignados. Y justamente este campamento que tengo a mis espaldas conforma parte de una red muy importante de campamentos de ciudadanos estadounidenses que han decidido retomar los espacios públicos para convertirlos en espacios de opinión. Por eso es que nosotros estamos unidos y tratando de elegir un gobierno que se preocupe por el pueblo, por las personas desempleadas, por las personas que están pasando problemas como yo. Yo tenía mi trabajo, perdí mi trabajo y por la economía como en este país terminé en la calle. Es mucho lo que se espera en los próximos comicios de noviembre, pero la evidencia apunta que la clase política estadounidense persigue otros objetivos que no necesariamente representan al así llamado 99% del país. Hasta entonces, la voluntad popular tendrá que perseverar. Luis René, la economía, ¿qué dice? ¿Qué contenido tiene el discurso de los republicanos de Romney como para afirmar que van a resolver los problemas económicos tan profundos? Bueno, no tenemos mucho tiempo, esto es la televisión, vamos a tratar de sintetizar. Se conoce la situación económica tan compleja después de una gran recesión del 2007 al 2008 y se habla de que Estados Unidos está en una etapa depresiva, de lento crecimiento, con un nivel de desempleo alto. Pero quizás lo más importante desde el punto de vista político son cambios estructurales que se han producido en la sociedad norteamericana, que tienen su matriz en la economía y que se expresan en este discurso político que veíamos de Occupy del 1% y del 99%. Es un proceso de bastante profundidad que está llevando a una gran desigualdad social que contradice uno de los más importantes mitos de la sociedad norteamericana, que es el mito de una capa media pujante que cada vez se amplía y que cada vez el futuro, la familia, los hijos van a estar mejor que sus padres. Pero eso era parte del pasado ya. Claro, pero ese gran cambio que se está expresando ahora es lo que hace muy difícil a la campaña republicana, que sí desde el principio ha tratado por todos los medios de concentrarse en que Obama, o con el gobierno de Obama, no se ha logrado salir de la economía, y los republicanos, nosotros, vamos a poder hacerlo, porque Romney, hay que recordar, la imagen que él trata de representar es un hombre de negocio exitoso, él mismo. Lo es. Sí, y que a partir, esa es la imagen. Recordemos que las percepciones en la política, en este caso, desempeñan un papel crucial, y por lo tanto, la idea del laissez-faire en la economía, de dejar hacer, de la retirada del gobierno, de los impuestos regresivos, es decir, más que los ricos no tengan esos impuestos para que puedan invertir. Todas estas ideas conservadoras están aquí fortalecidas y por lo tanto están desempeñando un papel. Pero más allá de la crítica a Obama, no se habla de un programa que no sea profundizar ese tipo de políticas neoliberales. Son las mismas ideas y sí creo que se profundizan, incluso en algunos aspectos, al menos en el discurso, mucho peor que lo que se tenía cuando otros gobiernos republicanos famosos como Ronald Reagan iniciaron este proceso. Bueno, me queda un minuto para compartirlo entre los dos. ¿Te atreves, Jorge? Se dice que hay hoy, en este minuto, un empate técnico entre Obama y Romney en voluntad de electores, aunque como apuntaba Irma Shelton, también David Brooks nos ha dicho que hay encuestas que reflejan el cansancio del público norteamericano del discurso político y que no creen en ellos. ¿Te atreverías a aventurar quién triunfaría en noviembre? Bueno, en realidad, quizás por algo de instinto, pero que suele fallar,
a veces también. A mí me parece que, como dice una vieja frase que se asocia a la época de Lincoln, incluso para el norteamericano, eso de que en tiempos de crisis la imagen es el río, ¿no? Cruzando el río, a mitad del río no se debe cambiar de caballo. Es probable que eso se cumpla y que en medio de la gran contradicción, polarización, incertidumbre de los Estados Unidos, con ese desencanto, incredulidad, se inclinen por aquello de que más vale malo conocido, que como diría más Leslie, taparse la nariz y votar por Obama. Luis René, la dupla Romney-Bryan no debe ser un difícil contendiente, evidentemente. Yo creo que no se debe descartar porque en medio de todas estas manipulaciones eso todavía es posible. Es posible no solamente por el aporte financiero que las condiciones de los nuevos instrumentos del comité, los PACs, van a dar más dinero y van a tener un impacto que pueden tener un impacto importante. En este momento todos los datos apuntan a que lo más probable es la victoria o la reelección de Obama, pero nadie se atreve categóricamente a afirmar esto, y lo que yo creo es que no se debe descartar, que es mejor mirar elementos estructurales de los cambios de los procesos de la sociedad norteamericana y también apreciar las diferencias que tendría un escenario en que Obama, el más probable, sea electo que sea electo el candidato republicano. Bueno, entonces les agradezco muchísimo, es un tema al que habrá que dar seguimiento. Por lo pronto, como recordaba también más Leslie, ha sido un poquito más de piticos, sombreritos y banderitas la convención republicana en Tampa, que le huyó, pudo huirle a Isaac. Isaac no ha podido ser totalmente esquivado por las poblaciones más vulnerables de los Estados Unidos. Les recomiendo muy enfáticamente que vean este documental, esta suerte de gran reportaje que realizó la corresponsalía de Telesur en Estados Unidos, que se llama USA de verdad. Un viaje a las entrañas del imperio realmente hoy, cómo vive su población más vulnerable y también las tendencias que podrían estarse reflejando a la hora de la votación el próximo noviembre. Gracias a los dos de nuevo y los dejamos en compañía de USA de verdad. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Muy buenas noches. Hoy, en USA de verdad, lo llevamos hasta una calle que se ha convertido en el hogar de miles de personas que viven en la basura. Además, conoceremos las verdaderas intenciones de Washington tras anunciar el supuesto fin de su ocupación en Afganistán. Seremos testigos de las devastadoras consecuencias que han tenido las leyes antimigratorias. Y conoceremos la influencia que tendrá el voto latino en los comicios de noviembre. Hola, bienvenidos a USA de verdad desde la ciudad de Washington, D.C. Aquí analizaremos y conoceremos la verdad de lo que poco se habla y la que pocos conocen en un periodo electoral, en donde la realidad estadounidense va más allá de lo que los grandes medios publican. Una de las ciudades más pobladas en Estados Unidos es Los Ángeles, California, en donde la tasa de desempleo supera el 11% y la pobreza ha llegado a tal extremo que ha orillado a muchas personas a mudarse a las calles. En una extensión de 50 cuadras ubicadas en el centro de esa ciudad, son miles de personas que consideran a las calles como su hogar. Y la ciudad no se da abasto para atender esta problemática, como lo confirma un informe del 2011 de Greater Los Angeles Count. Solo en la ciudad de Los Ángeles hay un promedio de 23.539 desamparados. Veamos. La calle está llena de basura, pero esta gente no tiene a dónde más ir. Se encuentran entre 4.000 personas viviendo en las calles aquí en Skid Row. De acuerdo a las autoridades de Los Ángeles, 1.800 de ellos duermen en las calles. Es peligroso e insalubre. Andy Bales, de la Mission Union Rescue, dice que la ciudad dejó de limpiar las calles el año pasado, después que un juez federal emitió una orden judicial que prohíbe a los equipos de limpieza mover la propiedad personal de la gente.
No se puede limpiar o recoger ninguna cosa que pertenezca a nadie, incluso si se ha abandonado. La basura se ha acumulado, los residuos se han estancado y las personas se han enfermado. Algunas de las personas de aquí se han enfermado de hepatitis, otras personas se han muerto en la calle. Hubo alguien que murió no hace mucho. Como puedes ver allí, es orina y heces. En un área de 8 cuadras, los inspectores del Departamento de Salud han encontrado desechos humanos, agujas hipodérmicas y nidos de ratas. El olor es atroz, huele como a un animal muerto podrido, pero toda esta basura es propiedad de alguien y un montón de gente de Skid Row no quiere que nadie les quite algo de su propiedad. Algunas personas aquí tienen un apego emocional a la basura. La gente tiende a acaparar sus pertenencias. Si ellos no tienen mucho, tienden a mantener el control de lo que tienen. Hay botes de basura y baños, pero la mayor parte de los residuos termina en la calle. Este es un costoso inodoro de autolimpieza que puso la ciudad para ayudar a las personas que no cuentan con instalaciones disponibles a todas horas. Se utiliza como un hotel. 2 o 3 personas lo utilizan por momentos y también es un escondite para consumir drogas. Muchas personas en Skid Row son adictas a las drogas o tienen una enfermedad mental. La crisis de salud añade tensión a una situación ya difícil. Este hombre tomó una sobredosis de droga y se negó a recibir asistencia médica. Dijo que quería morir. Penny Hill dice que ha vivido en las calles por 20 años y quiere que sus vecinos sean atendidos, incluso cuando se pierde la esperanza. Las autoridades deben venir aquí y hacer algo sobre el problema en las calles. La gente puede estar desmayada sobre las aceras sin que nadie se dé cuenta. Trabajadores de la ciudad están empezando a limpiar, a barrer la basura a raíz del informe del Departamento de Salud. Algunas de estas personas están enojadas por esta tardanza. Otros están preocupados ya que tienen allí artículos importantes como sus medicamentos que pueden ser barridos y llevados a la basura. La pobreza está golpeando a una clase media que a este ritmo podría desaparecer. De acuerdo al último censo, hay 50 millones de personas bajo la línea de pobreza en este país. Pero cuando hablamos de pobreza, no solo nos referimos a las personas que no tienen un hogar o alimentos que consumir con el día a día. A este grupo de personas les afecta hasta el intenso calor que se vive en varias ciudades del país, como en Houston. Es decir, si una persona de escasos recursos no tiene para comprar alimentos o tener una vivienda, sus posibilidades se limitan para tener acceso a un aire acondicionado o un ventilador. Anualmente mueren al menos 50 personas por las intensas temperaturas. El reloj da a las 12 del mediodía en una jornada más de calor en la ciudad de Houston, donde el termómetro continúa en ascenso hacia dígitos que son un peligro para personas como Margaret Gaines y su marido de 67 años, que además padece de diabetes. Su pequeña casa solo brinda un poco de sombra bajo la inclemencia del sol. Lo prendo como a las 10:30 porque me muero de calor. Estoy sudando, ¿ves? En cualquier sitio sudo. Esta familia lucha por mantenerse fresca, pero es casi imposible, tomando en cuenta que su aire acondicionado no funciona y sus ventiladores solo soplan aire caliente. No hay mucho que pueda hacer porque no tengo transporte para buscar un aire acondicionado. Aún si me lo dieran, no podría buscarlo. Y no tengo dinero para comprarlo. Son historias comunes. Miles de ancianos en Houston viven bajo las mismas condiciones. O carecen de sistemas de aire acondicionado o no tienen dinero suficiente para pagar sus cuentas eléctricas y encender sus ventiladores. Sin embargo, algunas agencias intentan ayudar. ¡Comida sobre ruedas! Ministerios interreligiosos logra distribuir diariamente 45,000 almuerzos a personas de la tercera edad sin recursos y ahora los ayudan en estos meses de calor. Pedimos a la comunidad que nos ayuden con donaciones de ventiladores para que podamos ir a los hogares de personas de la tercera edad y distribuirlos y así se mantengan frescas durante este verano. Como otras ciudades en Estados Unidos, Houston también atraviesa por un caluroso verano. Las temperaturas superan en 10 grados a las de otros veranos, y los ciudadanos de la tercera edad son los más afectados. A un anciano le es un verdadero esfuerzo, el doble comparado a una persona joven, recuperarse después de haber sido expuesto a temperaturas extremas. Y si no tienen aire acondicionado, lo más recomendable son duchas de agua fría, porque esto te enfriaría el cuerpo mucho más rápidamente.
El año pasado en Estados Unidos murieron casi 300 ancianos a raíz de exceso de calor y 10 de aquellas muertes sucedieron aquí, en Houston. Margaret Gaines y su marido aseguran que no están preocupadas de salir a la calle, pero cuando ingresan a casa se enfrían con hielos y agua, cierran las cortinas de las habitaciones más soleadas y usan ventiladores que solo mueven aire caliente. Para Telesur, Mike Miller, Houston, Texas. Es momento de una pausa, pero al volver analizaremos la guerra en Afganistán y los intereses políticos que la rodean. Gracias por continuar con nosotros. La guerra de Afganistán empezó un 7 de octubre del 2001, cuando tropas estadounidenses y británicas invaden a ese país y se inicia este conflicto bélico. Esto, claro, con el aval de Naciones Unidas. Estados Unidos desde entonces tiene un presupuesto anual para sus años fiscales de más de 107 millones de dólares para mantener a sus tropas en ese país, algo que ha sido muy cuestionado por los estadounidenses, que de acuerdo a una encuesta del New York Times, 7 de cada 10 personas rechazan la presencia militar en Afganistán. Y ahora, 11 años después de este conflicto bélico, se discute el retiro de sus tropas de ese país para el 2014. Analicemos qué hay de cierto o no en este acuerdo, que ha sido denunciado por la OTAN y por el presidente Barack Obama. Expectativa y cierta incredulidad ha generado el anuncio de la administración Obama sobre el retiro de las tropas de Afganistán. Pocas semanas después, las voces discordantes se dejan escuchar. Creo que la administración Obama, el demócrata, el liberal, el que tenía que traer un cambio, en realidad ha triplicado el número de tropas en Afganistán. Los republicanos no harían lo contrario. Ambos partidos están comprometidos con una larga ocupación en aquel país. Así respondió este experto al anuncio del plan de la OTAN de abandonar Afganistán. Este es otro paso para que los afganos tomen el liderazgo completo para su seguridad, de acuerdo al plan, cuando la misión de ISAF termine en 2014. La máxima entidad que rige los movimientos militares de intervención apoyó el acuerdo firmado entre el presidente Obama y su par Karzai el mes pasado, por el cual las tropas mayoritariamente norteamericanas dejarían suelo afgano hasta finales del año 2014, con la seguridad de que las autoridades de ese país tengan el control total de su territorio y garantice la seguridad de sus ciudadanos. Los Estados Unidos tendrán una alianza estratégica con Afganistán. Ese es un lenguaje eufemístico. Eso significa que ellos seguirán operando en Afganistán. Estados Unidos seguirá financiando bases militares, posicionará a sus militares dentro de bases afganas y está haciendo lo que hace usualmente, sentando bases para una larga ocupación, solo que con otro nombre. La visita del presidente de Francia a Afganistán demuestra que los hechos son los que cuentan, pues este país anunció el retiro de sus tropas 2 años antes de lo planificado. Según el coordinador nacional de la coalición contra la guerra, todo el plan de Estados Unidos es solo propaganda. Es para decirle a la gente que Obama ha tenido éxito, que la guerra está llegando a su fin, pero desde el punto de vista afgano, ellos seguirán bajo una ocupación militar extranjera, aunque lo llamen OTAN. Los intereses económicos, políticos y estratégicos son superiores a la pantalla de libertad y democracia que pregonan los invasores, dice el experto. Estados Unidos está en Afganistán para quedarse porque ellos consideran que ese país y esa región tienen una vasta importancia desde el punto de vista geoestratégico y de recursos. Estados Unidos se quedará ahí a menos que sean sacados por la insurgencia armada, algo que podría ocurrir. Otro de los motivos que habría empujado a Barack Obama a anunciar el retiro de las tropas sería la coyuntura electoral que se vive en este país, donde el 69% de la población se opone a la guerra. Motivo por lo demás suficiente para pensar en una retribución electoral convertida en votos que permitirían su reelección. Desde Arlington, Virginia, Alfredo Miranda, Telesur. Ahora veamos en cifras lo que ha significado este conflicto en Afganistán. 1.934 soldados estadounidenses han fallecido en combate, 12.060 han resultado heridos durante este conflicto y 30.000 ciudadanos civiles de Afganistán han sido asesinados. 93.000 tropas estadounidenses permanecen aún en ese territorio.
Pero lo más impactante es que cada 80 minutos un veterano de guerra se suicida porque no recibe la atención o ayuda psicológica al regresar a este país. En dinero, la guerra de Afganistán tiene un presupuesto para este año fiscal 2012 de 105.5 mil millones de dólares. Es decir, que al mes a Estados Unidos le cuesta 8.8 mil millones de dólares mantener a sus tropas en Afganistán. Y el resultado, según un estudio, ha sido que en el 2011 los ataques de los insurgentes se ha incrementado en un 14% en comparación al 2010, lo que contradice el informe del Pentágono, que afirma que la violencia ha disminuido en un 3%. ¿Y qué piensan los ciudadanos estadounidenses de este conflicto? Veamos. Creo que deberían haber sacado a las tropas. La misión de derrocar a Al Qaeda ya fue realizada y la guerra civil no es algo que podamos arreglar. Creo que esta guerra debería haber terminado hace mucho tiempo atrás. Creo que deberíamos dejar al pueblo afgano con la infraestructura política que necesita para salir adelante. Asegurarnos que se establezca un gobierno y que el pueblo afgano no caiga en una situación peor a la que estaba antes de que nosotros llegáramos ahí. Creo que deberíamos haber desempeñado un mejor papel en esa guerra. Nosotros sacamos la mayor parte de nuestras tropas tras 2 meses de ingresar. El presidente no entiende o aprecia nuestra historia, y si la guerra en Afganistán hubiese sido peleada de manera adecuada, ya que esta era una causa justa, entonces esa misión ya hubiese terminado. Ahora no sé qué vamos a hacer porque estamos acorralados. Es momento de una pausa, pero al volver conoceremos un caso de separación familiar. Esto a consecuencia de las estrictas leyes de inmigración que están azotando en el país. Pero antes quiero invitarles a que conozcan nuestra página de internet www.telesurtv.net. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. El tema de inmigración es muy espinoso, más en estos momentos de campaña electoral, en donde demócratas y republicanos se tratan de ganar el voto latino. Hace 4 años el presidente Barack Obama prometió una reforma migratoria que nunca se concretó. Los números reflejan otra realidad y más de 1 millón de personas han sido deportadas a sus países de origen. El drama que han vivido miles de familias es desgarrador, porque se están deportando a familias que ya se han establecido en el país y que tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses. Sin tregua alguna continúa implacable la ola de deportaciones. En la mayoría de los casos, personas que su único delito es carecer de papeles migratorios, como en el caso de Alejandra, quien con 17 años de vivir en California, con esposo norteamericano, 5 hijos nacidos en este país, por un ticket de tránsito tuvo que enfrentar la deportación. Son gente honesta, trabajadora, que no han cometido crímenes. Y esta es una máquina de deportación cruel. Me han dejado, pues, por decir ahora, padre soltero, que con niños que tengo que lidiar, y pues, de que en realidad la necesito yo acá. Alejandra López se sumó al número de deportaciones sin tener ningún récord criminal. Eso es algo que contradice lo ordenado por el presidente Barack Obama. Me pararon porque estaba mirando el celular la hora, fui a la corte y pues fui a pagarlo, ¿verdad? Y la verdad pues no tenía dinero para pagarlo, dije yo lo pago con 2 días encerrada, pero yo como tengo la carta de aceptada de migración porque mi esposo me metió papeles y por eso me sentí yo, dije pues no tengo nada que ver con migración. La policía me mandó con ICE y ya fue que me chequearon mi récord de migración. Estuve 1 mes encerrada esperando si me daban una oportunidad para estar aquí, para estar con mis hijos y pues no. Aproximadamente 250.000 de inmigrantes fueron deportados en el último año fiscal. No tengo nada acá en México, nada más estoy con los familiares de mi esposo y pues no es igual estar en otra casa sola, pues ¿qué hago acá?
no estoy acostumbrada, yo soy de Michoacán, mis papás no están acá, nadie de mi familia, todos están allá. Los agentes de inmigración recibieron instrucciones precisas de enfocarse principalmente en los inmigrantes que hayan sido encontrados culpables de por lo menos un crimen grave, 2 delitos menores o haber utilizado documentos falsos. Espero volverlos a ver pronto para pues estar con ellos, llevarlos a la escuela. Ena Valenzuela para Telesur, Los Ángeles. Por un lado estamos viendo lo que están padeciendo las comunidades latinas inmigrantes, pero por otro lado hay una gran comunidad latina que está apta para votar en las próximas elecciones. Hace unos días conversamos con Rachel Sier, que ella es coordinadora para la organización Derecho para los Trabajadores, y nos da una perspectiva acerca de la importancia que tiene el voto latino en noviembre próximo. Veamos. ¿Tú crees que ha habido falta de compromiso de parte de la administración del presidente Obama con la comunidad latina en impulsar este tema de la reforma migratoria y que eso se va a ver reflejado en las urnas el próximo noviembre? Yo creo que estos factores tendrán un impacto en las elecciones de noviembre porque el presidente Obama ha perdido la confianza de muchas personas en la comunidad de inmigrantes. Durante su campaña anterior dijo que aprobaría la reforma migratoria y hasta la fecha no hemos visto resultados. Sin embargo, el sistema bipartito que tenemos en Estados Unidos nos deja sin opciones. Creo que el Partido Republicano y la plataforma de Romney es aún peor que lo que nos ofrece Obama. Es importante darnos cuenta que si bien el presidente Obama ha hecho mal y debemos hacerlo responsable por dichas acciones, también darnos cuenta que las otras opciones no son las mejores. Florida y Virginia son considerados como unos estados swing states, estados claves que pueden decidir quién va a ser el próximo presidente del país, pero también hay 2 estados también que se suman a estas condiciones y tienen un alto porcentaje de población latina que puede también realizar este impacto en quién va a dirigir la Casa Blanca. ¿Cómo podemos analizar eso? Creo que vamos a ver un juego de tira y afloje entre la gente cuyo voto estará basado en una reforma migratoria y aquellas personas que están votando en base a la situación económica. Pero la comunidad latina, como toda comunidad en Estados Unidos, es muy diversa. Cuenta con gente que proviene de distintos países y que tienen diferentes costumbres. Creo que será muy interesante ver cómo, dependiendo del estado y los porcentajes de nacionalidades que dichos estados tienen, se ven reflejadas las tendencias del voto. En la Florida hay un gran porcentaje de cubanos que acudirán a las urnas y en Virginia vemos que gran parte de la población de inmigrantes son de El Salvador. Creo que la procedencia de los electores tendrá un impacto en cada estado. Rachel, las más recientes estadísticas del Ministerio de Trabajo estadounidense reflejan que el porcentaje de desempleo entre la comunidad latina es un 11% y a nivel nacional es un 8,2%. ¿Crees que el tema de trabajos, economía, también va a influenciar en la comunidad latina al momento de ejercer su voto? Absolutamente. Creo que la economía será el motivante para la población de electores. Este es uno de los temas más importantes para gran parte de la población. En este sentido, la población tendrá que decidir por sí misma a cuál de los 2 candidatos apoya por lo que ofrecen en el tema de empleos. Gracias, Rachel, por este espacio de diálogo. Ahora analicemos el estado de la Florida. ¿Por qué es considerado un swing state o un estado clave para los candidatos en las próximas elecciones? Veamos. Tradicionalmente, cada estado cuenta con una clara tendencia al voto republicano o demócrata. Esto a excepción de unos 10 estados cuyo voto varía, y Florida es uno de los más importantes, ya que desde 1996 su voto ha sido decisivo. A nivel nacional, los delegados del colegio electoral suman a 538. En Florida habitan 4.2 millones de latinos, es decir, 23% de su población es hispana. 32% son cubanoamericanos tradicionalmente vinculados al Partido Republicano. 28% son puertorriqueños y 5% son de origen mexicano. De los 2.1 millones de latinos registrados para votar en Florida, el 11.1% está registrado bajo el Partido Republicano y el 12.4% están registrados en el Partido Demócrata. Desde 1972, Florida solo ha votado 3 veces a favor del Partido Demócrata, la más reciente ocasión siendo en 2008. Sin duda alguna, el tema de inmigración y la economía estarán moviendo las próximas elecciones generales. Pero no tenemos que perder de vista el tema de los matrimonios de las personas del mismo sexo.
Por ejemplo, en California, la preposición 8 estuvo vigente en el 2008 solo por 5 meses y en ese margen de tiempo 18,000 parejas lograron unirse legalmente, hasta que llegaron los grupos conservadores e impugnaron la ley, que hasta el día de hoy sigue en suspenso, y no se descarta que en las próximas elecciones a nivel estatal se someta nuevamente a votación. En 9 estados del país se aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y por primera vez en la historia, un presidente de Estados Unidos habla públicamente del tema. Una mitad de la población lo acepta y la otra mitad lo rechaza. En la cocina de su casa en Colorado, Anna, Simon y Fran, además de su hijo de 4 años de edad, Jeremy, se reúnen alrededor de la mesa del desayuno. Las dos mujeres, al igual que miles de personas en todo Estados Unidos, se enfrentan en una lucha cuesta arriba para recibir los mismos beneficios que se ofrecen a parejas del mismo sexo. Colorado es uno de los 41 estados donde está prohibido el matrimonio homosexual por la ley o bajo la Constitución. Lo que queremos es tener las mismas protecciones legales que las parejas heterosexuales tienen. Queremos uniones civiles. Eso nos daría beneficios que no tenemos ahora y no hay manera legal que podamos conseguir en este momento. Un ejemplo es el permiso médico familiar. Si yo pidiera uno, podría ser despedida por cuidar a Fran. Los legisladores vetaron un proyecto de ley que habría dado a parejas del mismo sexo la posibilidad de formar uniones civiles, un estatuto legal que está muy lejos de tener plenos derechos matrimoniales, pero a pesar de la oposición de los legisladores, el 47% de los encuestados creen que los matrimonios del mismo sexo deberían ser legales en comparación con el 43% que se opone. Lo que esto demuestra es el poder de los conservadores en la política de Colorado. Ellos no creen que deba haber un reconocimiento legal en las parejas del mismo sexo. Y en este particular, los conservadores tienen mucha fuerza. Y algunos observadores políticos consideran que este tema podría incluso tener un impacto en las elecciones presidenciales de este año. El encuestador Floyd Ciruli dice que el apoyo público del presidente Obama a los matrimonios del mismo sexo podría dañar sus posibilidades en Colorado al oponerse a la oposición de la población evangélica más influyente. Está claro que va a ser uno de los problemas que genera una enorme cantidad de dinero y gran cantidad de diálogo político a nivel legislativo. Esto se verá reflejado en la carrera hacia la presidencia, es difícil decir. El republicano Romney está en espera del apoyo de los votantes conservadores cristianos de Colorado, los cuales están indignados por los recientes intentos de hacer que las uniones civiles sean legales. La inmoralidad sexual no se debería legalizar. Esa es la destrucción de todas las sociedades. Al dejar la relación marido y mujer, degradas a la sociedad. Mientras que el matrimonio del mismo sexo genera polémica, varias parejas homosexuales con las que hablamos dicen que no han perdido la esperanza de casarse un día en Colorado, aun cuando las familias continúan siendo arrastradas por la controversia del año electoral. Steve Moore para Telesur, en Denver. Gracias por habernos acompañado en estos 30 minutos de información desde la ciudad de Washington, D.C. Los invito a que nos escriban sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico usadeverdad@telesurtv.net y que visiten nuestra página de internet www.telesurtv.net. Nos vemos y hasta una próxima entrega. ¡Qué linda es! Holguín, mi tierra de encanto,
tierra donde nací. Llevo en el alma bellos recuerdos, momentos gratos y allí viví. Sus lindos parques, bellas mujeres, verdes palmeras que conocí. Y en lo más alto, bien colocada, la cruz muy blanca, ese es mi Holguín. Tierra de hombres muy valerosos, machete en mano, puro mambí. Ciudad de poemas y de canciones, rincón de oriente, ese es mi Holguín. Y si algún día me encuentro ausente, siempre en mi mente te llevaré, para que sepas cuánto te quiero. Sin ti me muero, mi hermoso Holguín. Quedo asombrado en tanta belleza, mi hermoso pueblo, linda ciudad. Hoy vive historias, la periquera, sus dos iglesias por si hablarán. Y si algún día me encuentro ausente, siempre en mi mente te llevaré, para que sepas cuánto te quiero. Sin ti me muero, mi hermoso Holguín. Es mi Holguín, mi tierra de encanto, por eso te quiero tanto. Es mi Holguín, mi tierra de encanto, por eso te quiero tanto. Según nos cuenta la historia, dicen que Cristóbal dijo, es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Todo lo de vivir